Ya. ¿En qué tema se quedaron con la doctora? Enterobacterias será. Tres clases, ¿no? Es que la primera clase fue para nada. Después de clases también. Primero porque teníamos reunión, después porque ahorita la anterior ¿Por el día de madre estudió? no se puede para el Canadá, pero por algo. Ah, verano vino a la clase. ¿No está bien? No. No queda. Sí, no, no quiero que me retenga. Ya, vamos a empezar con el tema de hoy. Creo que es el tema 2. Sí, no es. ¿Qué es? Líquidos de difusión. Ya, primero vamos a la competencia. Ya, recordemos que tenemos cavidades virtuales. ¿Y es que qué vamos a definir o qué vamos a entender como cavidades virtuales? Son aquellos espacios o cavidades, como dice, ¿no? Entre órganos. En este caso, ¿qué cavidad tenemos acá? Espacio plural. ¿Entre dónde y entre dónde? ¿Qué limita eso? ¿O entre qué estructura se encuentra el espacio plural? Pleura parental y visceral. Muy bien. Que normalmente están vacíos o llenos de un volumen constante, ¿ya? Entre las cavidades virtuales tenemos la cavidad pleural, que va a ser tanto derecha como izquierda, ¿ya? Tenemos la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal. ¿Qué encontramos en la cavidad pleural? Líquido pleural. ¿Alguien sabe cuánto es el volumen del líquido pleural? 10 ml. De 10 a 20 ml, ¿ya? Ese es un parámetro que se maneja. Y en la cavidad pericárdica, ¿qué encontramos ahí? Líquido pericárdico. ¿Y cuánto es el volumen del líquido pericárdico? Entre 5 y 50 ml, ¿ya? Aunque no lo crean. Después tenemos la cavidad peritoneal. Ahí que haya líquido peritoneal. Es muy fácil, ¿no? Si se pone a pensar, ¿ya? Y ahí va a ser una cantidad entre 5 a 20 ml, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, ¿qué entendemos por cavidades virtuales? El espacio que hay entre dos órganos, y esto puede estar vacío o lleno de un líquido o de un volumen constante, que se le denomina acá. ¿Ya? También tenemos líquido seroso, ¿ya? Los cuales son derivados del plasma, ¿ya? Y su formación es similar a la del líquido extracelular en cualquier otra parte del organismo. ¿Alguien sabe algo referente a la fuerza de Starling? Yo sé que vos sabés. Son cuatro fuerzas, ¿no? Ya, tenemos. Primero es la presión oncótica capilar. Ya. Presión oncótica capilar. Presión hidrostática. Capilar. Y tenemos otra que está en el intersticio, que es igual. Presión oncótica intersticial. O presión coloidosmótica se le denomina, ¿no? Y tenemos la presión hidrostática intersticial. Ya, los valores no es necesario que se los aprendan en este caso. Solo hacemos un breve repaso para que más adelante veamos el porqué de esto. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Voy a anotar en la lista los que llegaron tarde, ¿ya? Porque después me olvido y le puedo poner falta. ¿Ya? Barrientos, chilenos. Dávalos. Ya todas las personas que llegaron un poco retrasadas me van a decir su apellido. Ya. ¿Quién más? Villarroel, ¿quién más? Barrientos y Pérez. Ya. La única persona que faltó fue Serrano. ¿Cuál es tu apellido? Dávalo. A ver. Dávalo Catherine, ¿no? Ok.
Solo falta una persona entonces. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hacer un breve repaso y vamos a conocer algunos conceptos. ¿Alguien sabe algún concepto de qué es el edema? Acumulación de líquido en el espacio hacia el presión. Ya, muy bien. Un concepto que nosotros manejamos es la extravasación del líquido en el espacio intersticial. Extravasación es lo mismo que ustedes dijeron, ¿ya? ¿Y cuándo sabemos que hay edema? Recordemos que existe un signo muy característico para diagnosticar si hay un edema con fobia o sin fobia. ¿Cuál es ese? La presión sobre el edema. Ya, muy bien. Se aplica presión, pero ¿alguien sabe el nombre? Signo de Godet. ¿Ya? El signo de Godet. ¿Cuándo va a ser positivo? Cuando apliquemos presión sobre el área edematizada y va a quedar más o menos así. Va a quedar hundida. ¿Ya? Cuando pase esto, vamos a decir que es un signo de Godet positivo y podemos sospechar de muchas patologías. ¿Ya? Puede ser un síndrome nefrítico, puede ser algún otro problema cardíaco. Y tenemos el espacio pleural, que es el espacio comprendido entre la pleura visceral y la pleura parietal. Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto. ¿Qué es el derrame pleural? ¿Qué entienden ustedes por derrame pleural? Ya, muy bien, dice. Se define como la acumulación patológica. ¿Será que un derrame pleural es fisiológico? No, no es. Se define como la acumulación patológica de líquido en el espacio pleural, ¿ya? Y esto puede ser causado por muchas razones. Primero puede ser por un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de este líquido. ¿Ya? ¿Y qué síntomas vamos a ver acá? Lo primero que van a ver en un derrame pleural va a ser la dificultad para respirar, ¿ya? Aquella persona que tiene un derrame pleural, ustedes van a notar que le va a costar mucho respirar y va a presentar diferentes signos semiológicos, como en este caso la trepopnea, que más adelante vamos a ver qué es la trepopnea. Ya, la trepopnea se define como disnea del lado contralateral de la lesión. ¿Alguien sabe qué es disnea? ¿Ya? Sensación subjetiva de falta de aire. ¿Ya? Ese es el concepto que vamos a manejar. Disnea es sensación subjetiva de falta de aire. Demos un ejemplo. Digamos que, bueno, aquí está, ¿no? Digamos que la persona tiene un derrame pleural en el pulmón derecho. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a decir que se encuentra con trepopnea? Cuando se echa del lado izquierdo, por lo tanto este líquido que está en el pulmón derecho va a oprimir al pulmón izquierdo. ¿Entienden? ¿Sí? Va a oprimir y es por eso que se conoce como disnea contralateral al sitio de la lesión. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué debemos hacer en ese caso? Digamos que se acostó del lado izquierdo. Todo el líquido que estaba en el pulmón derecho va a oprimir al pulmón izquierdo. ¿Qué tenemos que hacer? Echarlo del otro lado, ¿no es? Bien, esa es la respuesta, aunque parezca chistoso, pero es esa. ¿Por qué? Porque al acostarlo del lado de la lesión, lo único que va a hacer el líquido es apegarse hacia acá y este pulmón va a quedar despejado. ¿Ya? Eso puede ser un tratamiento rápido. Obviamente debemos realizar una toracocentesis, que vamos a ver qué es la toracocentesis. ¿Alguien sabe qué es toracocentesis? Extracción de líquido pleural con una aguja. Sí, muy bien. La otra vez yo en una práctica de semiología tuve la suerte de presenciar una toracocentesis. ¿Ya? Y eso, entonces podemos realizar una toracocentesis más adelante. La mayoría de las veces se produce por una enfermedad pleural o pulmonar, pero también puede ser una manifestación frecuente de enfermedades sistémicas. ¿Ya? Más adelante vamos a ver conceptos de trasudados y exudados. ¿Y cuál es la causa más característica o principal de cada una de ellas? ¿Qué otros síntomas vamos a tener? Primero dijimos la dificultad para respirar, ¿ya? O disnea. También puede incluir tos y dolor intenso en el pecho, ¿ya? ¿Por qué puede ser el dolor? Por la presión. Perfecto, por la opresión del líquido. Constantemente va a estar oprimiendo el pulmón. ¿Y cuál es el área de los pulmones que se encuentra inervada? La pleura, ¿no ves? Va a estar aplicando o ejerciendo mucha presión sobre estas paredes, por lo tanto, va a presentar dolor. Ahora, vamos a ver en una radiografía cómo se ve un derrame pleural. ¿Ya? ¿Qué criterios debemos tener para evaluar si es un derrame pleural o no? Primero, vamos a
a reconocer estas estructuras que son muy fundamentales para diagnosticar un derrame pleural. Primero tenemos el ángulo costofrénico. ¿Ya? Costofrénico. ¿Por qué costo? No, perdón, es cardiofrénico. Cardiofrénico. ¿Ya? Cardiofrénico. Cardio por el corazón y frénico por el diafragma. ¿Ya? Cardiofrénico. Corrijan eso. Y aquí tenemos recién el ángulo costofrénico. Costo por la costilla y frénico por el diafragma. Muy bien. ¿Ya? Ahí tenemos dos ángulos, los cuales nos van a servir de mucho en el criterio diagnóstico de un derrame pleural. ¿Será que aquí están esos ángulos? No ve. Ya, muy bien, también vamos a tomar en cuenta que aquí está la silueta cardíaca, pero eso no va a importar mucho, porque no tenemos ni un ángulo. ¿Ya? Primer criterio para diagnosticar un derrame pleural, borramiento de los ángulos, tanto cardiofrénico como costofrénico, también se lo conoce como costo diafragmático, cardiodiafragmático. ¿Ya? Segundo, la presencia de una línea parabólica. ¿Me ven acá? ¿Sí? ¿Ya? Bien. Se ve como una línea así, ¿no? No sé si tengo... Aunque creo que no se puede rayar la pizarra. Ya, así nomás vamos a enseñar. ¿Ven esta línea de aquí? Así. ¿Sí? ¿Lo pueden apreciar? Ese es un segundo criterio para evaluar si es un derrame pleural. ¿Ya? Tenemos derrames pleurales leves y derrames pleurales moderados y masivos, ¿ya? Donde vamos a evaluar cómo se ve un derrame pleural masivo más adelante. ¿Ya? La acumulación anormal de líquido puede ser debido a, primero, aumento de las presiones hidrostáticas, ¿ya? Recordemos que si aumenta la presión hidrostática es aquella presión ejercida por el líquido dentro de un vaso. Pongamos el ejemplo así, ¿ya? ¿Ya? La presión hidrostática va a ser aquella que se va a encargar de sacar el líquido del vaso, ¿no es? Pero ¿cuál es aquella que se opone a esta presión hidrostática? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Quién ejerce esa presión? La proteína. Muy bien, la albúmina. ¿Ya? Mientras que la proteína, digamos que tenemos proteínas por acá, estas se van a oponer. ¿Ya? ¿Será que hay filtración de líquido en el vaso? Sí, pero es muy poco, ¿no es? ¿Ya? Es gracias a estas proteínas. Va a salir muy poco líquido. ¿Ya? ¿Ya? ¿Será que si aumenta esta fuerza y vence a esta otra fuerza, de azul, ¿ya? Vence a la fuerza azul, ¿será que va a salir líquido? ¿Ya? Por lo tanto, una causa puede ser el aumento de las presiones hidrostáticas. ¿Ya? Digamos que tenemos el aumento de las presiones hidrostáticas, pero digamos que ahora esta presión disminuye y la presión hidrostática se encuentra normal. ¿Será que va a haber fuga de líquido? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la segunda causa sería descenso de la presión oscótica. ¿Ya? Recordemos que el vaso, estoy dando un ejemplo con los vasos capilares porque es más fácil. Recordemos que los vasos tienen pequeños espacios, ¿no? Por donde pasan proteínas y demás objetos, ¿ya? Pongámoslos así para no hacerlo más complicado, ¿ya? Va a haber cierta filtración, eso dijimos, ¿ya? ¿Y qué pasa si esta célula, que es el vaso endotelial, aumenta ese espacio? Se aumenta el espacio entre estas células. En otras palabras, esto se define como aumento de la permeabilidad. ¿Será que va a haber fuga de líquido? Sí, y va a haber mucha fuga de líquido. ¿Ya? Vamos a ver que en el dengue se produce esto. ¿Ya? Porque el dengue lo que va a venir es, llega el virus del dengue, se introduce a la célula, la destruye y queda un espacio. ¿Ya? Destruye y queda un espacio, por lo tanto va a haber extravasación. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Ya? Y otra causa puede ser la alteración del drenaje linfático. ¿Ya? Se compromete la reabsorción del líquido. Es típico de derrame tumoral recidivante o persistente. ¿Ya? Si existe rotura o bloqueo del conducto torácico secundario a tumores, traumatismo postquirúrgico, se producirá un quilotórax. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es un quilotórax? Recordemos que hay conceptos hidrotórax, neumotórax y también tenemos un nuevo concepto aquí, quilotórax. ¿Alguien sabe qué? Neumotórax. Bien, es la acumulación de aire dentro del espacio torácico, ¿no es? Hidrotórax,
Agua. Y kilo hace referencia a linfa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Muy bien. Tenemos la clasificación de líquido seroso. Vamos a dividirlos en trasudado y exudado. ¿Qué vamos a ver en cada uno de ellos? En los trasudados primero va a haber disminución de las proteínas. La glucosa, ¿cómo va a estar? Normal. ¿Y la LDH? Disminuida. ¿Ya? ¿Será que si las proteínas van a estar disminuidas, qué pasa en ese caso? Va a haber fuga, ¿no? Recordemos que la segunda causa era la disminución de la presión osmótica capilar. ¿Ya? Y en el exudado, ¿qué vamos a ver? Las proteínas van a estar altísimas, al contrario de un trasudado. La glucosa muy baja y la LDH elevada. Esos son criterios que ustedes deben manejar muy bien. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Voy a preguntar más un rato. ¿Ya? Una vez más, proteínas en trasudado, ¿cómo están? La glucosa normal. ¿Y el LDH? Disminuido. Las proteínas en un exudado, ¿cómo están? La glucosa disminuida y la LDH elevada. ¿Ya? Esto va a agarrar sentido más adelante porque vamos a ver cuáles son las causas de un exudado y cuáles son las causas de un trasudado. ¿Ya? Clásicamente, según su contenido proteico, se diferencian en trasudado y exudado. Los trasudados, dice, son líquidos no inflamatorios, ¿ya? Que se originan por alteración de algunos de los factores que afectan la formación o reabsorción de líquido. ¿Cuáles son las causas? Esto es muy importante que sepan, ¿ya? Puede ser pregunta de examen, ¿ya? Insuficiencia cardíaca en un 75%. Después tenemos la cirrosis hepática, ¿ya? ¿Por qué la cirrosis hepática puede producir un trasudado? ¿Quién es el que se encarga de la síntesis de proteínas? El hígado, ¿no ven? Él se encarga de la formación de las diferentes proteínas y después aumento de la presión venosa pulmonar y la hipoproteinemia, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un trasudado? Primero, insuficiencia cardíaca en un 75%. Después, cirrosis hepática en un 15%. ¿Qué más tenemos? Aumento de la presión venosa pulmonar. Aumento de la presión venosa pulmonar. Y por último, una hipoproteinemia. Entonces, ¿cuántas causas tenemos acá? 4 causas, ya existen muchas más, pero estas son las más principales. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Cómo estaban las proteínas en un trasudado? ¿Cómo estaba la glucosa? Normal. ¿Y la LDH? Bien. Bien. Es que me confundí. Ya no pasa nada. ¿Ya? Ahora vamos a ver los exudados. ¿Ya? Estos son líquidos inflamatorios, más al contrario de los trasudados. ¿Ya? Líquidos inflamatorios. El exudado es un líquido que se filtra desde los vasos hacia los tejidos cercanos. ¿Ya? ¿Compuesto por qué? Por células, por proteínas y materiales sólidos. ¿Ya? Cuando supura a partir de zonas de infección se lo conoce como pus. ¿Ya? Causa neumonía, cáncer y embolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 causas entonces? Primero, neumonía, cáncer y embolismo pulmonar. ¿Ya? ¿Cómo se encontraban las proteínas acá? Elevadas. ¿La glucosa? ¿Y la LDH? Elevada. ¿Ya? ¿Por qué está disminuida la glucosa? ¿Alguien sabe por qué? Ya, puede ser, pero aquí recordemos que igual sale. ¿Ya? Ya, recordemos. Se lo asocia también con procesos infecciosos. ¿Y qué consumen las bacterias? Glucosa. Además de que se filtra o sale glucosa, porque cuando se inflama, ¿qué pasa con el vaso? ¿Se vuelve más permeable o menos permeable? Más permeable, ¿ya? Sale glucosa y aparte las bacterias se las comen. Por lo tanto, la glucosa, ¿cómo va a estar? Disminuida, ¿ya? ¿Qué más? Las proteínas, ¿por qué van a estar altas? Por el aumento de la permeabilidad. Por el aumento de la inflamación. Ya, puede ser una causa. Puede ser una causa. Pero recordemos, si tomamos en cuenta o realizamos un examen acá, realizamos un examen en plasma o la sangre, digamos, y las proteínas se salieron, ¿será que en la sangre que va a estar acá hay proteína? No, no, ¿eh?
Muy bien. Y ahora quería llegar a esto. ¿Alguien sabe qué significa LDH? Lactato deshidrogenasa. Lactato deshidrogenasa. ¿Y cuándo se produce la LDH? Ya quedémonos con que la LDH es lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Y esta va a ser producida cuando hay lesión tisular. ¿Ya? Hay lesión tisular, por lo tanto la LDH se va a elevar. ¿Ya? ¿Y la inflamación será que daña al tejido o no? Sí. Lo daña, ¿no es? Por lo tanto, es lógico que está aumentado aquí la LDH. ¿Ya? Y aparte de que las bacterias igual dañan los tejidos, por lo tanto la LDH va a estar elevadísima. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Sí. ¿Cuáles son las causas de un exudado? Tromboembolismo o embolismo pulmonar. Ya, muy bien. Ya vamos a hacer preguntas. ¿Qué hora es? Tenemos una hora. Esta vez empecé temprano porque la anterior clase no me dio tiempo. ¿No? Pero es que ya no están mal. Sí, pues. A ver, para que no digan que soy malo, a ver. Mitchman. ¿Cuáles son las causas de un exudado? Defino uno. Las líneas. ¿O qué patologías pueden causar un trasudado? Trasudado. ¿Te acuerdas del porcentaje? 75%, muy bien. Ahora, sí, casi lo eliminas ahí. Ya. Pérez, otra causa de trasudado. Lo que se encuentra acá. El I. Ya. Una patología muy frecuente del hígado, ¿verdad? La cirrosis hepática en un 15%. ¿Ya? Castelo. Otra causa de un trasudado. Ya. Aumenta la presión venosa pulmonar. Ya. Salvatierra. Otra causa. La última. Hipoproteinemia. Perfecto. ¿Ya? Entonces, todo claro en trasudado. Tiene que saber qué criterios se encuentran disminuidos. Bueno, aquí está. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las causas principalmente? ¿Ya? Cabrera, una causa de un exudado. Cáncer. Tienes cáncer. ¿Ya? Otra. Neumonía. Y la última pasa. Muy bien, perfecto. Entonces quedó todo claro ahí, ¿no? Muy bien. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a decir que es trasudado y exudado? Yo no puedo ver un líquido y decir, este es exudado porque yo quiero. Van a haber ciertos criterios bioquímicos que nos van a servir para diferenciar si es un exudado o un trasudado. ¿Ya? Estos criterios van a ser conocidos como criterios de Lyell. ¿Ya? ¿Qué debemos evaluar en estos criterios? Primero, la LDH del líquido que estamos extrayendo. Creo que se dice así. ¿Ya? Y la LDH del plasma. ¿Ya? Tenemos que compararla. En este caso vamos a dividir LDH de líquido entre LDH de plasma y decimos que si es menor a 0,6 va a ser un trasudado y si es mayor a 0,6 un exudado. ¿Ya? Ese es el primer criterio. ¿Ya? Después tenemos el LDH de líquido pleural. ¿Ya? Decimos que si es menor a 2 tercios su valor superior del intervalo de referencia en el suero, o sea, si es menor a 2 tercios el valor, va a ser un y si es mayor a 2 tercios, exudado. ¿Ya? A ver, mira por aquí, ¿qué es lo importante que tienen que saber esto acá? ¿Cuáles son los valores? Ya, con que comparen LDH, proteínas, con esos dos, ya va a ser basta para definir si es un trasudado o un exudado. Pero mejor si se saben todo, ¿ya? Porque en el examen se les puede preguntar. ¿Ya? ¿Pregunta cuándo va a ser el examen? No. Es que no tuve oportunidad de ver a la doctora. Y a él le escribir para quitarnos la duda. ¿Ya? Pero vayan estudiando. El teórico yo pienso que está muy lejos todavía. No, es práctica. Pero el práctico vayan estudiando porque si no me equivoco este es el último tema que está en su guía. En la guía dice aspectiva.
Entonces, pues el examen ya tenía que ser. Hasta el 10 dice. Sí. Hasta el 10, hasta el 9, del 6 ya teníamos. De 3 temas nomás. Ya se va. 6, 7, 8, 9. Va a estar más feliz este examen, ¿no? ¿Y para cuándo No. no dice fecha? Ya, yo pienso que estamos en el tema 12, 13, 14. Yo pienso que ya está cerca su parcial. Si no es la semana que viene, va a ser la otra. Creo que no sé quién me dijo una fecha tentativa del 17. ¿Qué fecha cae el 17? Martes, ¿no? Martes, ¿no? Puede ser esa fecha, así que vayan estudiando. Yo le voy a preguntar a la doctora más tarde y le voy a avisar en el grupo. ¿Perfecto? ¿Ya? Seguimos con los criterios del aire. ¿Ya? Proteínas del líquido que traímos entre las proteínas del plasma. Si es menor a 0,5 es un transudado y si es mayor, exudado. ¿Ya? Miren aquí, si se dan cuenta, todos los valores de un exudado van a estar aumentados, a excepción de la albúmina. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar disminuida la albúmina? Porque no tiene la albúmina. Bien, ¿ya? Entonces, siguiente criterio, bilirrubina de líquido entre bilirrubina del plasma. Menor a 0,6, transudado. Mayor a 0,6, exudado. Yo sé que esto puede ser un poquito aburrido, pero al rato ya vamos a acabar. Colesterol entre líquido y el del plasma. Menor a 0,3, transudado, y mayor a 0,3, exudado. Y ahora vamos con el último criterio. Albúmina del líquido entre menos la albúmina del plasma, ¿ya? Aquí no van a vivir, van a restar, ¿ya? Mayor a 12, transudado, y menor a 12, exudado, ¿ya? Algo importante, la presencia de uno solo de los criterios es suficiente para definir un exudado, ¿ya? Por eso les dije, si toman en cuenta el criterio del LDH del líquido del plasma y las proteínas, es más que suficiente, ¿ya? Peor pues si está aumentando o disminuido, ¿ya? ¿Todo claro ahí? Ya digamos que yo en el examen les pregunto esto, basta con que me pongan 3 criterios y listo, ¿ya? Para no complicarlo con bilirrubina y con lo demás. ¿Todo bien ahí? Ya, vamos a preguntar. Es que si no pregunto puede que no se les quede, ya. ¿Cómo se llaman los criterios para diferenciar o evaluar si un transudado o un exudado? Para pariente chileno. ¿Cómo se llaman los criterios que acabamos de ver? Criterios de Line, muy bien. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Villarroel me va a decir un criterio con sus valores, obviamente. LDH plasma menor a 0,6 y menor a 0,2. Menor a 0,6 es transudado. ¿Ya? Y mayor a 0,6. ¿Ya? Pero ¿será que solo es el LDH del plasma lo que voy a evaluar ahí? ¿Qué tenemos que hacer para que nos salgan esos resultados? Dividir los valores entre LDH del plasma y primero entre el LDH del líquido y después entre el plasma, ¿ya? No se olviden. Dividimos primero los de líquido, si se dan cuenta, miren, líquido, 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 y lo dividimos con lo que comparamos con la sangre o el plasma en este caso, ¿ya? A ver, ¿quién más? Gómez. Otro criterio. El LDH de líquido ¿Ya? tiene que ser menor a un 2/3 del valor superior del intervalo de la referencia del suelo Ya. en un transudado. En un transudado. ¿Y un exudado cómo hace? Tiene que ser mayor a un 2/3 del valor superior del intervalo de referencia del suelo. Ya, Cuellar, ¿cómo van a estar las proteínas en un exudado? Ya, decime primero qué tengo que hacer para definir el valor de proteínas, ¿no? El criterio de las proteínas, en otras palabras, para que no nos choquemos más. Proteínas dividido entre proteínas en plasma. Ya, ¿y cómo van a estar en un transudado? Menor a 0,5. Ya, ¿y en un exudado? Mayor a 0,5. Ya, muy bien.
¿Será que pregunto una vez más? Sí. Está corriendo. ¿Quién es Villa? Villa. ¿Vos? Bien. ¿Cómo va a estar la albúmina en un trasudado? En un trasudado. ¿Será que va a estar mayor o menor? ¿En un trasudado? Recordemos que la albúmina es la única sección que se encuentra aumentada en un trasudado, ¿ya? Y en un exudado menor de 12 gramos sobre decilitro. Muy bien. Gramos sobre litro. Ya, gramos sobre litro, perdón. Me confundí. Ya, ahora les mencioné un procedimiento que se conoce como toracocentesis. ¿Qué dice que era la toracocentesis? Extracción del líquido pleural. Muy bien, ¿de dónde? Del espacio pleural. Bien. Es la función quirúrgica de la pared torácica, ¿ya? Para evacuar por aspiración el líquido acumulado en la cavidad pleural. Ahora, ¿cómo debemos realizar esta toracocentesis? ¿Ya? Primero, ¿qué material vamos a utilizar? Una jeringa heparinizada con obturador. También vamos a ocupar gasas, campos quirúrgicos, guantes, jeringas y agujas de 25 y 22. ¿Ya? Algo muy importante, la lidocaína al 2%. ¿Qué es la lidocaína? Anestésico, ¿ya? Y tubos para recolectar la muestra. ¿Qué debemos hacer? Primero hay que explicar al paciente, no es que van a ir y le van a meter la aguja nomás a su espalda. Le van a decir, señor, a continuación le vamos a realizar una extracción de líquido pulmonar, le dicen ustedes para que entiendan, o líquido pleural, ¿ya? Con esto usted se va a poder sentir mejor y va a servir para realizar diferentes laboratorios. ¿Cuál es el siguiente paso que vamos a realizar? La antisexia. ¿Qué es antisexia? ¿Y cuál es la diferencia entre antisexia y asexia? Es una desinfección material pues la desinfección de materiales de comida, digamos. ¿Ya? ¿Eso es antisexia o asexia? Antisexia es desinfección en tejido vivo. ¿Y asexia? El tejido inerte. Muy bien. ¿Y esterilización? Es la eliminación o de todo, ¿no es? Esporas y formas vegetativas de la bacteria. Muy bien. Primero realizamos la antisexia. Generalmente se lo hace con yodopovidona o con otra que se tenga al alcance. ¿Ya? Se realiza la antisexia. Supongamos que aquí le vamos a hacer la función. Realizamos la antisexia con yodopovidona y posteriormente anestesiamos. ¿Ya? Le colocamos lidocaína al 2%, porque ¿quién va a querer que le metan una aguja al pulmón sin anestesia? ¿No es? ¿Ya? Y por último realizamos la función y succión en el líquido del líquido pleural. ¿Ya? Aquí tenemos. ¿Y qué laboratorio pedimos en este caso? Análisis del líquido pleural. Muy bien. Una vez obtenida la muestra, se prepara en diferentes tubos. Se separa, perdón. Diferentes tubos, ¿ya? Uno para el recuento celular, para el estudio bioquímico, para el estudio microbiológico y anatomopatológico. ¿Ya? Ese día que le hicieron la toracocentesis al señor, separaron, creo que si no me equivoco, en 3 o 4 frasquitos. ¿Ya? Primero echaron un líquido negro, medio café. ¿Ya? Y así se iba aclarando el líquido. Y al final de yapa le hicieron una biopsia, sacaron un pedacito del pulmón. ¿Ya? En otro frasco. Esto es una foto que se encuentra en el Hospital San Juan de Dios. ¿Ya? Entonces, en las solicitudes de líquido pleural, ¿qué pedimos? Citoquímico de líquido pleural, cultivo, ADA, citología y cultivo de Mycobacterium tuberculosis. ADA. No me acuerdo bien ahorita. A ver, espera, ahorita. Es que no me acuerdo bien cómo se dice, pero es en inglés. Ya, pero lo que sí me acuerdo es que ADA es una prueba un poco, no es tan específica. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Es que no me acuerdo cómo se pronuncia. Adenosina adeaminasa. ¿Ve? Adenosina adeaminasa. Ajá, eso. Es una enzima del metabolismo que sigue la
¿Ya qué encontraste? Adenosina adeaminasa es una enzima del metabolismo de la purina que hace lo mismo de muchos hidras y el efecto congénito de esta enzima causa el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Muy bien, ¿ya? Recordemos, ¿para qué se usa la A? Para ver si hay un síndrome de inmuno. ¿Cómo dijiste que se llama? Es que ese nombre no me lo puedo aprender. Adenosin adeaminasa. Adenosin adeaminasa. Eso es. Ah, ya. Disculpen que no les pueda decir el nombre, pero es que es muy costoso. O no sé si alguien lo puede decir. Adenosin. Adenosin. Ya, perfecto. ¿Ya? Yo no soy perfecto, estamos para aprender. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer para evaluar si hay un proceso de inmunosupresión. ¿Ya? Porque recordemos, cuando vemos un caso de derrame pleural, principalmente, ¿de qué causa sospechamos? ¿O cuál va a ser la causa de la que primero vamos a sospechar? La tuberculosis, ¿ya? Principalmente vamos a sospechar de tuberculosis. Esto en nuestro medio, ¿ya? Recordemos que Bolivia es uno de los países donde existen muchos casos de tuberculosis, ¿ya? Su paciente le llega con derrame pleural y ustedes sí o sí le deben solicitar una citología patológica de... Esto, cultivo de Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Un cultivo, ¿ya? ¿Y por qué pedimos el A? Recordemos que el A, su compañera leyó, que era para ver si había un estado de inmunosupresión. ¿A quién es principal o quiénes son las personas que están principalmente predispuestas o con mucha predisposición a sufrir tuberculosis? Ya, los pacientes con VIH, muy bien. Los pacientes con VIH-Sida, principalmente en su estadio de SIDA, tienen mucha o muy alta probabilidad de contagiarse con tuberculosis. Es por eso que se pide el ADA más LH de líquido pleural. Entonces, ¿quedó clara esa parte? ¿Sí? Perfecto. Y en solicitud de líquido pleural, la correspondiente biopsia y GeneXpert, ¿ya? No sé si una vez le expliqué qué es el GeneXpert. ¿Ya? El GeneXpert es una prueba que detecta y, bueno, primero es una prueba directa, ¿ya? Tenemos que empezar con eso. Es una prueba directa que detecta y amplifica el ADN del Mycobacterium tuberculosis y además nos va a servir para saber si hay resistencia o sensibilidad a la rifampicina, ¿ya? Para eso sirve el GeneXpert. Anoten porque les puedo preguntar en algún momento. ¿Ya? Y por último, el control post-toracocentesis, donde se realiza una radiografía del tórax. ¿Esto para qué? Para ver si no se dañó alguna otra estructura. ¿Todo claro ahí? ¿Lo puedo repetir el GeneXpert? El GeneXpert es una prueba directa a nivel molecular que detecta y amplifica el ADN del Mycobacterium tuberculosis. Además de que nos sirve para detectar si hay sensibilidad o resistencia a la rifampicina. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Muy bien. En el análisis citoquímico, análisis de líquido pleural, ¿ya? Primero vamos a ver el examen físico. Vamos a ver su volumen, su color, su aspecto, si existe algún coágulo y la densidad. Después tenemos el examen químico. ¿Qué vamos a evaluar acá? pH. ¿Cuál es el valor normal del pH en sangre? 7,45. Si sube, ¿será que se hace más ácido? Bien, se hace más alcalino o más básico. Si baja, ya. Vamos a ver cómo se encuentra la sangre. Vamos a realizar un hemograma. Vamos a ver la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué se revisa la glucosa y la proteína en este caso? Para que así tengamos los valores para diferenciarlo con el criterio de Light, ¿ya? Recuerden, si la glucosa está baja, ¿de qué sospechamos primero? De un exudado, ¿ya? Si las proteínas están altas, exudado, ¿ya? Proteínas altas, exudado. Glucosa baja, exudado. ¿Y la LDH? Alta. ¿Cuándo están bajas las proteínas? En un exudado. Ahora sí. Albúmina va a ser mayor en un trasudado. En el trasudado va a ser mayor la albúmina, mayor a 12 gramos sobre litro, ¿ya? También tenemos algunas enzimas como la amilasa, el colesterol y la reacción de rival. Aquí tenemos el valor del pH normal. En el caso del líquido pleural va a ser de 7,64, anótenlo, ¿ya? Valor normal del pH en el líquido pleural es de
7,64. ¿Ya? ¿Todo claro ahí? Si es menor, ¿qué nos puede indicar el pH? Indicativo es derrame paraneumónico con ruptura esofágica. Escucha, esto sería muy feo si le pregunto, ¿no? Artritis reumatoidea, tuberculosis pleural, neoplasia. Ya con que se aprendan dos, va. Así todo le contesta diciendo que no va a preguntar si o no va a preguntar. Porque no va a ser que lo diga, le voy a preguntar. No, pero no soy tan rayado. ¿Sí? Pero, ¿qué es un derrame paraneumónico? Sí. ¿Ya? ¿Qué es un derrame paraneumónico? Primero, un derrame paraneumónico es una complicación de la neumonía. ¿Ya? Primero, tu paciente va a llegar con una neumonía. ¿Qué es una neumonía? Es una inflamación crónica con presencia de condensación en el parénquima pulmonar. ¿Ya? Primero, tu paciente va a llegar con neumonía. No va a ser tratado y posteriormente, por esa lesión, va a sufrir un derrame pleural. ¿Ya? Y recordemos que una de las causas de derrame pleural con exudado es la neumonía. ¿Ya? Por eso se dice paraneumónico. Es una complicación de la neumonía. ¿Ya? Y ruptura esofágica. Supongo que es porque por la presión que ejerce sobre el esófago se va a romper. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Artrosis es el desgaste de las articulaciones. ¿Ya? Artritis es por una inflamación de la articulación. Perfecto. Si el pH es menor a 7, es indicación de drenaje con tubo de toracotomía. La glucosa, diagnóstico diferencial, eso ya sabemos. Valores bajos sugieren metabolismo celular de bacterias. ¿Ves? Aquí está. Si está baja la glucosa, es la presencia de glucosa menor a 40, presencia de células atípicas, indicación de fisiología y el proceso paraneoplásico. En el análisis citológico, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Los leucocitos. Vamos a evaluar los leucocitos. En el trasudado la concentración va a ser inferior, ¿ya? En el trasudado, recordemos como en el trasudado no está relacionado con procesos infecciosos o inflamatorios, los leucocitos van a estar disminuidos, ¿ya? Pero en el exudado, elevado, ¿ya? Basta con que sepan eso, ¿ya? Los recuentos en ml se ven en derrames paraneumónicos. Van a ser mayor a 50.000 en empiema y los recuentos menor a 5.000 en derrame crónico, ¿ya? En el análisis bacteriológico, ¿qué microorganismos tenemos que sospechar acá? Tinción de Gram para la detección precoz de gérmenes, cultivos de medios aerobios y anaerobios, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿de qué agente etiológico debemos sospechar en el caso de un derrame pleural? ¿Qué me responden? ¿Ya? Micobacterium tuberculosis, estreptococo. Neumonía, muy bien. ¿Algún otro agente etiológico que produzca neumonía? Klebsiella pneumoniae, uno que es productor de neumonía atípica. Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? Y había una Legionella pneumoniae que me mencionaba alguien una vez, no me acuerdo, ¿ya? Que igual entra ahí. Pero lo principal va a ser Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae, que es productor de la NAP, y el Mycoplasma pneumoniae, ¿ya? ¿Todo claro hasta ahí? Vamos al caso clínico. Mujer de 48 años de edad con hipertensión arterial. Se presenta a la consulta con cuadro clínico de aproximadamente 2 semanas de evolución, ¿ya? Caracterizado por tos con expectoración, disnea grado 2, fiebre y ostealgia. A los 3 días de internación se exacerba con disnea grado 3, trepopnea, se solicita radiografía de tórax. ¿Qué es trepopnea? ¿Ya? Disnea contralateral al lado de la lesión. Muy bien, ¿ya? Se solicita radiografía de tórax y se detecta borramiento veloceno, costo diafragmático y desviación del mediastino. Ya, algo que me olvidé. No sé si puedo elegir acá. Quiero ver toda la diapositiva. Ya, ahí. ¿Ya? En una radiografía normal, ustedes van a poder observar el mediastino, ¿ya? No lo vamos a complicar mucho, es como una estructura alargada que se ve acá, ¿ya? Así, ¿ya?
Cuando hay un derrame pleural masivo, ustedes, esta pequeña mancha blanca que ven acá, lo van a ver esto, ¿ya? Puede ser unilateral o bilateral. Y cuando el derrame pleural es masivo, esta estructura va a agarrar y lo va a desviar hacia un lado, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a observar en un derrame pleural masivo. Es por eso que dice que esa señora estaba con derrame pleural, con desviación del mediastino, ¿no es? ¿Ya? Desviación del mediastino. Eso se ve mayormente en los casos de derrame pleural. Cuando ustedes observan desviación del mediastino, ¿de qué entonces, ¿qué tipo de derrame pleural sospechamos? Masivo, ¿ya? Por lo tanto, se solicita un cultivo de esputo. A ver, ¿qué datos podemos rescatar acá? 2 semanas de evolución, expectoración, disgenerador, ¿ya? Aquí. Esto es lo que yo les decía. ¿Ven esta manchina blanca de acá? Este es el mediastino, ¿ya? Por el derrame pleural masivo que hubo, lo desvió. ¿Ya? Miren, ¿cuáles son los criterios para evaluar un derrame pleural? Los borramientos de los ángulos, costo diafragmático, el de acá, costo y cardiofrénico y costo frénico, o cardiodiafragmático o costo diafragmático. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo en este caso? ¿Ya? Primero, el diagnóstico presuntivo va a ser neumonía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta los síntomas. ¿Ya? Y el derrame pleural es una complicación de la neumonía, como el caso del derrame paraneumónico. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Neumonía. ¿Qué pruebas de laboratorio solicita para llegar al diagnóstico? ¿Qué solicitamos? ¿Qué se solicitó? Muy bien, un cultivo de esputo, y aparte, como tenemos derrame pleural, debemos realizar una toracocentesis y realizar un análisis citoquímico y bacteriológico de líquido pleural. ¿Cómo se llama la técnica mediante la cual se toma la muestra? Toracocentesis, ¿ya? ¿Y cuál es la complicación del cuadro clínico? Un derrame. Eso es lo que me quería llegar, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Primero empezamos con una neumonía, puede ser inofensiva si en caso se detecta, pero si no es tratada puede llegar a un derrame paraneumónico, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? ¿Quedó clara esa parte? ¿Ya? Muy bien. ¿En base a qué criterios clínicos se realiza el diagnóstico para ver si es exudado o trasudado? Criterio de Light, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de un derrame pleural trasudado? Hipoproteinemia y aumento de la presión venosa pulmonar. Muy bien. Espera que tengo listo. Es que quiero asegurarme que todos sepan esto. Ya. Huecho. ¿Dónde está Huecho? Cáncer. Ah, perfecto. Una causa de derrame pleural por un trasudado. Hipoproteinemia. Hipoproteinemia. Muy bien. Salazar, otra causa. Insuficiencia cardíaca en el 55% de los casos. Totolay, otra causa. Muy bien. A ver qué apellido me acuerdo. No se acordaban de mí. Mentira. González. ¿Quién es González? Otra causa, la última. En un 15%. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática. Ya, recordemos que el síndrome nefrótico también puede ser, ¿ya? Porque en el síndrome nefrótico hay hipoproteinemia, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de un derrame pleural exudado? Muy bien. Y no nos olvidemos de los procesos infecciosos. Bueno, la neumonía, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de procesos infecciosos, hacemos énfasis en neumonía y demás.
¿Ya? Entonces, vamos a ver el análisis citoquímico, ¿ya? El examen físico, volumen, color, aspecto, coágulo y densidad. Recordemos que eso lo hablamos en el examen físico. En el examen químico, pH de 7,2. ¿Cuánto es el valor normal del pH líquido pleural? 7,64. ¿Ya? Cuando disminuía, ¿de qué sospechamos? Disminuye en los casos de derrame pleural. Y recuerden que había artritis reumatoidea, puede ser una tuberculosis pleural, puede ser una neumonía, ¿ya? Es por eso que se encuentra disminuido. La albúmina 2,5, las proteínas 4,2, la glucosa de 40, reacción de Ribalta positivo y LDH de 500. Análisis, ya, aquí miren, vámonos directo al análisis bacteriológico. En la tinción de Gram se detectaron coco gram positivo. ¿De qué sospechamos principalmente? Estreptococo. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio de exudado tras sudado. Ya. A ver, calculen. Quiero que calculen ustedes esto y me digan si es un exudado o un trasudado. ¿Ya? No, brinca. Tenemos el valor sérico y del líquido pleural. ¿Ya? O este también es conocido como del plasma, ¿ya? Para que no haya diferencia. Exudado. ¿Es exudado? Ya. Es un gracioso. Porque dice proteínas totales en el líquido pleural y el líquido diseminado de esta forma. Ya, ¿y dividieron esto para sacarme eso? En 0,5. ¿No lo dividieron? ¿Va? ¿Tienen calculadora para eso? Acá. Dividan eso y me van a decir cuánto sale y si es un exudado o un trasudado. ¿Ya? Es muy importante porque así les llega el análisis del líquido pleural y ustedes ahí tienen que definir si es un exudado o trasudado basándose en esto. ¿Ya? Ustedes lo único que van a hacer es dividir y con los criterios de Light definir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la LDH en el líquido y el plasma salió 1.1, la división. Y a la hora de las proteínas salió 1.5, si no me recuerdo, entre la división. Sí, está bien. ¿Ya? En un trasudado, ¿cuánto es el valor normal del LDH? ¿Cuándo decimos que es trasudado? ¿Cuando el valor del LDH es menor o mayor? Menor. ¿Menor a? 0.6. ¿Ya? A 0.6, ¿ya? Si decimos que es menor a 0.6 el valor del LDH, eso, trasudado. Si es mayor a 0.6, exudado, ¿ya? En este caso, ¿cuánto le salió la división en LDH? 1.1. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos que es? ¿Un trasudado o un exudado? Un exudado, ¿ya? Otro valor que hay que tomar en cuenta, otro criterio, es la proteína. ¿Cuánto salió la división acá? 1.5, ¿ya? Entonces, ¿es un exudado o trasudado? Exudado, ¿ya? Recordemos que basta con uno de los valores que he comentado, nos sirve para diagnosticar o diferenciar si es un exudado o trasudado, pero mejor sí, toman en cuenta dos, ¿ya? A ver, voy a preguntar. Kiswer, ¿qué dividiste acá para que te salga ese valor? Ya, ¿y qué valores? ¿Cómo los dividiste?
Perfecto. Recordemos que había que dividir los valores de líquido sobre el plasma, ¿ya? De líquido sobre el plasma. Líquido sobre el plasma, para que no se chipen. Así está en su cuadrito, si no me equivoco. ¿Cierto? Líquido sobre el plasma. Entonces el pH sería 0,9 y 1 punto. Porque le hicieron así. Si dividimos entre el líquido y el plasma, es menor. Es que estamos hablando 180 entre 200. ¿Cuánto es? Y da 0,9. 0,9. Igual sigue siendo mayor, ¿no? Porque es mayor a 0,6. Ya, igual nos quedamos con que es un exudado, ¿ya? Vamos a ver las proteínas, por un caso. Igual, ¿no es? ¿Las proteínas cuánto valor? 0,6. ¿Las proteínas 0,6? Mayor a 0,6 exudado. Ah, perfecto, ¿ya? Igual nos quedamos con que es un exudado. Veamos de nuevo los criterios para que no nos quede duda. Dividimos los valores del líquido, en este caso el líquido pleural, sobre el plasma o el sérico, ¿ya? Ahí quiero que quede claro, miren, está difícil, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos que dividir acá? Esto sobre esto, ¿ya? Que no quede duda ahí, ¿ya? Perfecto. Y con eso terminamos. Oye, esperamos un ratito a que llegue la doctora. Recuerden que tienen clase todavía, tienen horario de clase. Estamos cansados. ¿Están cansados? Yo estoy cansado.